Hola a todos y bienvenidos a una cápsula sobre crianza respetuosa auspiciado por el programa de Psicopedagogía Contigo. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre crianza respetuosa. Ya vamos a tratar un poco las claves importantes que tenemos que considerar para este largo proceso que tenemos como padres, ¿cierto? Es un gran desafío. Por eso vamos a tomar la palabra crianza y la vamos a mentalizar un poco. Quiero que la incorporen tanto como padres, pero también como hijos, ¿cierto? Porque la mayoría fue criado de una manera en una época distinta, ¿cierto? Donde no había tanto acceso a la tecnología como lo tienen nuestros hijos, ¿cierto? Donde el jugar era distinto al concepto de juego que tienen ahora nuestros niños. Entonces tomemos esa palabra y tratemos de plasmar en una palabra su experiencia como padres. O sea, ya nos imaginamos cómo fue como nosotros siendo criados por nuestros padres, pero cómo nosotros como padres hemos plasmado la crianza en nuestros niños, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunas palabras en pantalla que están relacionadas con la crianza, ¿cierto? Ahí pueden ver palabras tanto positivas como palabras negativas, ¿cierto? Como estrés, cansancio, frustración, pero palabras muy importantes como felicidad, familia y orgullo, unión, ¿cierto? La crianza es un proceso tan importante para el ser humano que incluso se puede decir que es uno de los procesos que definen al futuro adulto, ¿cierto? Porque la familia es el primer agente de socializador que tiene el ser humano, ¿cierto? De la familia se aprende el lenguaje, de la familia se aprende la costumbre, de la familia se aprende cómo me relaciono con los demás, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso, el día de hoy vamos a ver 5 claves importantes que ustedes tienen que tener presente como padres al momento de aplicar el concepto de crianza en su día a día. Bien, véanlo esto como una herramienta de apoyo donde ustedes van a tener estrategias que les permitan potenciar estas claves en casa. Bien, vamos a ver en la primera, la cual es imaginar el punto de vista del niño durante alguna conducta estresante. Conductas estresantes comúnmente conocidas como pataletas, ¿cierto? Hay distintos tipos de grados de estas pataletas o conductas estresantes. Hay niños que son callados, ¿cierto? Que no dicen nada, que se aíslan, pero hay otros que son explosivos, que incluso pueden llegar a autoagredirse, ¿cierto? O agredir al otro. Por eso es importante imaginar el punto de vista, porque el niño no está llorando porque sí, ¿cierto? Algo sucedió, algo pasó. A veces es perceptible por los ojos de un adulto, pero a veces no. A veces son cosas que uno dice, ¿pero por qué? Si es algo tan pequeño, pero para el punto de vista del niño sí es significativo. Por ejemplo, se le cayó su torre de cubos que estaba armando, ¿cierto? Es como nosotros estuviéramos trabajando en un documento Word y de repente se cortó la luz y nos guardamos. Es ese nivel de frustración que sienten, pero claramente son distintos grados. Por eso es importante, al momento de enfrentarse a una conducta estresante o pataleta, es ponerse a la altura del niño o niña, ¿bien? Porque así ustedes le están dando a entender de manera concreta, ¿sí? De manera significativa, que ustedes están tratando de solucionar el problema, están tratando de acogerlo, de dar, digamos, como un consuelo a lo que esté sintiendo. Luego de que pase esta conducta estresante, hay un periodo en donde el niño presenta como una fatiga, que se le dice una fatiga después de este estrés, y en ese momento es clave tratar de ayudarle a reconocer lo que siente. Bien, no sé si conocen, yo creo que sí, porque ha sido muy famoso, el libro ilustrado El monstruo de colores.
¿sí? Que es como un tipo de Intensamente, pero en libro, bien bonito. Bien, ese libro es un recurso, pero valiosísimo para poder hacer entender a los niños lo que están pasando, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando ellos reaccionan con una conducta estresante, lo que sienten es un cúmulo de emociones que no saben cómo transmitirla, no la reconocen y lo primero que hacen es entrar en cólera, entrar en enojo y llorar. Es que el modo que ellos tienen de comunicar que algo no les gustó, que incluso hay algunos que por miedo llegan a tener estas conductas estresantes, ¿cierto? Bien, por eso es importante ayudarle a reconocer lo que siente, que lo meta en un frasquito, lo que está sintiendo, como en la historia del monstruo de colores, ¿cierto? Definir o asociar qué color está sintiendo en estos momentos, que trabaja en base a colores, asocia el sentimiento con colores. Si está enojado, el rojo; si está alegre, el amarillo; si está calmo, el verde, etcétera, según el libro. Bien, es un recurso bastante práctico que ustedes pueden utilizar para controlar estas conductas estresantes. Ahora, vámonos a los extremos. Si es una conducta estresante que conlleva a una autoagresión o agresión al otro, lo que ustedes pueden manejar es la contención. Si bien la palabra es muy fuerte, ¿cierto? Contener, pero a la larga, con un abrazo de oso, que le digo yo amorosamente, un abrazo de oso, ustedes le están dando seguridad al niño, un espacio chiquito, seguro, donde él puede demostrar lo que está sintiendo. En ese momento hay que dejar que todo salga, el llanto, el grito, etcétera, etcétera, que en ese momento salga. Va a venir el periodo de calma, ¿cierto? Y en ese momento tratamos de ayudarle a reconocer lo que siente, ¿cierto? Así que esas estrategias se utilizan para esta primera clave. Vamos a la segunda, que es reconocer que la crianza puede ser estresante. Eso no se va a significar que sean malos padres, al contrario, ustedes están reconociendo que el proceso puede ser estresante porque abarca muchas aristas, ¿cierto? Están formando seres humanos, ¿cierto? Por eso es importante darse algún momento en el día de una introspección. Bien, sé que es difícil, lo comprendo, pero un momento en la semana basta y sobra, o dos quizás. Eso depende de las rutinas que ustedes tengan, pero a lo que voy yo, es importante que los padres tengan una rutina de autocuidado a nivel emocional para poder seguir criando niños emocionalmente estables, ¿cierto? Porque si los padres no están bien, los hijos difícilmente van a estar bien. ¿Y a qué me refiero yo con el tema emocional? Me refiero a que las nuevas investigaciones que están aportando desde las neurociencias están arrojando que la educación emocional es incluso más importante, ¿cierto?, que los conceptos cognitivos o inteligencia o conceptos lógicos, ¿sí? O sea, tener una inteligencia emocional es tan y más importante que tener un conocimiento lógico elevado, porque la inteligencia emocional abarca un montón de sistemas dentro de nuestro cuerpo incluso, y define nuestro futuro. Podría decirse que influye de tal modo que define, digamos, las enfermedades que puedan tener a futuro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, adultos, tienen esta rutina de autocuidado, imaginen la palabra que estoy utilizando, no es de relajarse, no, es de autocuidado, un momento en donde ustedes puedan conectarse con sí mismos y poder sacar algún interés que tenían desde antes, algún pasatiempo, algún hobby que ustedes puedan retomar en esos 5 minutitos día por medio o 2 veces a la semana. Bien, turnarse con su pareja o turnarse con el familiar que esté compartiendo el hogar, que también pueden incluirlo dentro de este sistema de autocuidado, ¿sí? Conectarse y volver en sí mismo,
y reconocerse como personas, ¿sí? Es muy importante para este proceso de crianza. No lo olviden, ¿bien? Ahora, la tercera clave, y también esta es muy importante porque habla de los límites, los famosos límites, ¿cierto? Hay veces que los límites son muy difíciles de entender para nuestros niños. Por eso, las estrategias son unas estrategias pequeñas, pero muy significativas. ¿Por qué? Porque las rutinas, por ejemplo, las rutinas ilustradas, son utilizadas para enseñarle a los niños todo lo que tenga que ver con el diario vivir. Es decir, si el día lunes tienen que realizar tareas de lenguaje o tienen que realizar algún material y agregar, por ejemplo, algunas responsabilidades que tengan en la casa, pero de una manera visual, los van a preparar para el resto del día. Y esto les va a conllevar a que se frustren menos. Y tampoco van a, digamos, a tener este problema de mencionarles muchas veces: hijo, recoge esto, hijo, anda a hacer esto, hija, ve a hacer esto otro, porque el niño va a tener su rutina en la pared completamente a su disposición, donde ellos pueden ir chequeando o pueden ir tiqueando cada vez que hagan alguna actividad. Bien, esto es una rutina muy usada, incluso se usa en aula, ¿sí? Se usa en aula y les ayuda con respecto a los temas que les mencioné anteriormente. También es importante definir roles y responsabilidades en la dinámica familiar. Voy a adjuntar a esta presentación un link con una tablilla donde aparecen las distintas actividades que pueden hacer los niños según las edades que tengan. Bien, ustedes pueden escoger una o dos de estas actividades, agregarla a la rutina ilustrada y ir monitoreando. ¿Por qué? Porque definir roles y responsabilidades en la dinámica familiar les van a permitir a desarrollar la autonomía, a desarrollar la responsabilidad, ¿cierto? Porque cuando uno es responsable de algo que es un bien para todo un grupo, en especial si tan significativo como la familia, a uno le da un lugar dentro de ese grupo y uno se siente parte dentro de ese grupo humano. Y eso es muy importante desarrollar en nuestros niños, ya que ahora no tienen, digamos, la dinámica que se tenía antes, ¿cierto? De ir a la escuela, de pertenecer a un grupo de pares, donde se tuviera un contacto físico y constante con este grupo de pares. Ahora eso ya es, ¿cierto? Eso ya es como lejos de la normalidad. Por lo tanto, nos aferramos a estas estrategias que ustedes pueden plasmar en casa. Bien, vamos a la cuarta clave, que habla del equilibrio entre la satisfacción de los padres como la satisfacción de los niños. Por eso es importante considerar los niveles de desarrollo a alcanzar. No digo que ustedes utilicen una tablilla y vayan comparando lo que hace mi hijo y lo que debiera hacer. No. Tienen que tomar referencias solamente. ¿Hasta qué punto puedo llegar yo ante la exigencia de que me pueda dar mi hijo? Y hasta qué punto mi hijo puede esperar algo de mí, ¿cierto? Ahí se vuelve al tema de los límites, porque hay un periodo en que los niños comparan hasta dónde puedo llegar con mamá y hasta dónde puedo llegar con papá, ¿cierto? Que a veces está esta balanza donde ellos prácticamente hacen la comparación, ¿bien? Y se comportan, ¿cierto? Se comportan a base de esta comparación, ¿bien? ¿Por qué es importante este equilibrio? Porque así evitan la frustración para ambos lados, digámoslo así. ¿Bien? Por eso es importante utilizar el juego como una conexión entre su hijo o hija y ustedes, como padres. ¿Bien? Porque durante la dinámica del juego uno puede obtener mucha información que a veces los niños no la proporcionan por sí solos, o si yo les pregunto algo. Y esto les va a servir mucho por si ven a su hijo o hija está, por ejemplo, frustrado o está con muchas pataletas seguidas, ¿cierto? A través del juego ustedes pueden descubrir qué es lo que sucede, ¿bien? Inmiscuirse dentro del juego. Utilizan mucho el juego de rol, por ejemplo, el de la doctora, de la profesora, cafetería, restaurante, juego de rincones, que es muy famoso también, o utilizar los juegos que
que el niño o niña use. Bien, ahora si es un juego online, por ejemplo Fortnite o estos juegos en línea, tener mucho ojo ahí también, pero podrían hacerse un perfil y también jugar con ellos, ¿cierto? Inmiscuirse dentro de ese mundo, porque así ustedes le están dando como una arista para poder acercarse a él de una manera muy, pero muy significativa, porque están entrando a su campo de juego, digamos, literal, están entrando dentro de su mundo, pero no de una forma invasiva, sino como de una forma significativa y cercana. Bien, ahora vamos a la última clave, que es reconocer y controlar sus propios sentimientos. Vuelve, digamos, como a la segunda clave, ¿cierto? De la introspección. Ahí habla del manejo de los tiempos por respuesta, que lo mencioné también anteriormente. Antes de ser padres, como dije también, son personas, ¿cierto? Son personas. Por lo tanto, cuando pasa estas conductas estresantes, estas pataletas, a veces pueden ser en la casa y no hay ningún problema, ustedes manejan el tiempo y los espacios, ¿cierto? Ahí no hay un mayor desafío. El desafío está cuando estas pataletas, conductas estresantes, son en sitios públicos, ¿cierto? Ustedes se sienten juzgados ante la mirada de los terceros, ¿cierto? Por eso es importante manejar los propios sentimientos. Vuelvo a reiterar, el tema de la introspección, del autocuidado les va a ayudar a permitir tener una mejor base, una base sólida para poder enfrentar estos sentimientos y poder reconocerlos. O sea, mi hijo está de esta manera, me siento frustrada, me siento enojada, me siento triste, me siento con miedo, y todos esos sentimientos son válidos, ¿cierto? El mismo proceso que ustedes van a utilizar con sus hijos, traten de utilizarlo ustedes consigo mismos antes de actuar, ¿ya? Porque a veces uno puede actuar como reacción, ¿cierto? Como una reacción inmediata ante esto. Bien, abrazarlo. Y a veces el abrazarlo aumenta el llanto, o alzar la voz aumenta el grito, ¿cierto? Por eso es importante, antes de actuar, es difícil, lo sé, pero antes de actuar, darse 3 segundos para respirar, reconocer el sentimiento que están sintiendo en ese momento, y ahí ya intervenir, en especial en estos tiempos por respuesta, digamos, los tiempos después de la conducta estresante, y conectarse, como está mencionado ahí en pantalla, con los sentimientos propios y con los de su hijo o hija que esté sucediendo en ese momento. Por eso en el GIF que sale ahí en el monito ahí, que está como haciéndole cariñito en la cabeza, a veces las intervenciones ayudan a potenciar estas conductas estresantes, porque prácticamente estamos invadiendo su espacio de frustración. Bien, es como cuando nosotros recibimos una mala noticia o estamos pasando por un periodo muy, muy triste, y una persona nos dice, pero ¿qué te pasó? No te preocupes, todo va a estar bien. En ese momento es como, ¿cierto? Lo mismo pasa en los niños. A veces los esfuerzos físicos aumentan la respuesta con el llanto, o prácticamente con la conducta estresante propiamente tal. Bien, para finalizar, nos vamos a quedar con esta frase de Daniel Goleman, que es el precursor o el agente más famoso que habla de la inteligencia emocional. Dice que la inteligencia emocional comienza a desarrollarse en los primeros años. Todos los pequeños niños tienen con sus padres, los maestros y con los demás llevan mensajes emocionales. Todos los intercambios pequeños tienen un mensaje emocional, aunque sea una mirada, una caricia. Todo esto conlleva un mensaje emocional, incluso con los niños que no saben hablar, ¿cierto? Por eso es importante que dentro de la crianza respetuosa ustedes consideren los sentimientos y las emociones. Bien, así que sin nada más que decir, les doy las gracias por ver esta presentación. Ante cualquier duda o consulta con respecto a más estrategias o más claves, que si bien hay más, pero escogí las 5 más importantes,
se pueden contactar conmigo vía WhatsApp, vía telefónica o por correo electrónico. No hay ningún problema. Material hay mucho para compartir, ¿sí? Ustedes pueden comenzar desde los más pequeños, que es la rutina ilustrada para el tema de los límites y para el tema de la autonomía, para evitar, digamos, las conductas estresantes o estas pataletas que se nombran coloquialmente. Bien, así que sin nada más que decir, les vuelvo a reiterar las gracias y los espero para una próxima cápsula. Que estén muy bien. Chao, chao.